En la mayor parte de los casos, la hiperpotasemia es completamente asintomática. Es una alteración electrolítica que no va a reflejarse en el paciente y la vamos a encontrar de forma incidental. Sí que es verdad que clásicamente se han descrito algunos síntomas que nos pueden hacer pensar en una hiperpotasemia, como puede ser calambres, sobre todo en las piernas, debilidad muscular, parestesias, pero no podemos depender de estos síntomas porque es muy poco frecuente que nos avisen de que existe una hiperpotasemia. Su sensibilidad es muy baja. Igualmente, en algunos pacientes podemos encontrar alteraciones en el electrocardiograma que nos pueden hacer pensar en que existe una hiperpotasemia asociada, pero lo más habitual es que lo encontremos en el contexto de una exploración analítica que hagamos por otro motivo. No existe un nivel concreto de cifras de potasio sérico que se puedan definir como emergencia, ya que esto es variable y depende en función, por un lado, del paciente y su sensibilidad y por otro, del tiempo de instauración. De instauración. Hay pacientes que parece que por alguna razón toleran niveles más altos de potasio sin desarrollar alteraciones electrocardiográficas, que es la complicación potencialmente letal más grave que presenta la hipercalemia, y otros pacientes que con niveles más bajos ya pueden desarrollar estas complicaciones. De hecho, el mismo paciente con diferentes niveles de potasio sérico puede tener estas complicaciones severas. Por eso siempre tenemos que mantenernos alerta y no pensar que porque un paciente en otros momentos ha sido tolerante a cifras altas de potasio va a seguir siéndolo y no va a tener complicaciones. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que independientemente de las acciones a corto plazo que puede hacer la hipercalemia a nivel de la conducción cardíaca, existen muchos estudios que demuestran que la hipercalemia, incluso una hipercalemia leve, mantenida en el tiempo, se asocia a un peor pronóstico, una mayor mortalidad en todos los grupos de pacientes, por lo que, aunque no suponga una emergencia médica, siempre requiere una aproximación terapéutica para mejorar a largo plazo. Los tratamientos clásicos para la hipercalemia en el contexto de urgencias, la hipercalemia aguda, que se suele llamar, tienen tres niveles. El primero de ellos consiste en estabilizar la membrana del cardiomiocito mediante la administración de calcio, puede ser gluconato cálcico o cloruro cálcico, y simplemente se hace como una primera medida para estabilizar el corazón. El segundo grupo de medidas serían aquellas que lo que pretenden es hacernos ganar tiempo mediante la introducción del potasio dentro de la célula, y para ello disponemos de diferentes herramientas como pueden ser el bicarbonato sódico, la insulina, generalmente asociada a glucosa para evitar las hipoglucemias, y también los fármacos beta-adrenérgicos como puede ser el salbutamol, que se puede administrar tanto inhalado como intramuscular. En tercer lugar, las medidas más importantes son aquellas que van orientadas a que el cuerpo excrete ese exceso de potasio, bien mediante diuréticos, diuréticos de asa habitualmente, o bien mediante resinas que hagan efecto a nivel intestinal. Hasta hace bien poco, las únicas resinas que disponíamos eran el poliestireno sulfonato cálcico o sódico, que sabemos que en el contexto agudo tienen un papel muy restringido porque tardan mucho tiempo en hacer efecto y no son especialmente útiles, aunque también se incluyen en el armamentario terapéutico. Cuando todas estas herramientas no son suficientes o el riesgo de complicaciones cardíacas de la hiperpotasemia es muy grave, ya solamente nos queda la posibilidad de hacer terapia renal sustitutiva, habitualmente hemodiálisis, para normalizar los niveles de potasio. En la última década han llegado dos nuevos fármacos que lo que hacen es inhibir la absorción intestinal de potasio, incluso producir una excreción a nivel intestinal de potasio, que son el patiromer y el ciclosilicato de circonio. Estos fármacos tienen una serie de puntos en común que los hacen especialmente útiles y beneficiosos, como es que son mucho mejor tolerados por los pacientes y eso va a generar una mayor adherencia en el medio y en el largo plazo. También tienen una efectividad demostrada y un tiempo de acción mucho más rápido que el poliestireno sulfonato, ya que en el margen de muy pocas horas ya van a estar reduciendo los niveles de potasio de forma significativa. Y además lo han demostrado con un nivel de evidencia mucho mayor que el que disponemos de otros fármacos que son muy antiguos y por ello no se han demostrado en ensayos clínicos adecuadamente diseñados. Además de ello, son fármacos que, aunque tienen un coste mayor por ser más recientes, tenemos estudios que demuestran que son fármacos muy coste efectivos porque pueden ahorrar complicaciones, ingresos, sesiones de diálisis, etcétera. Por lo tanto, ha supuesto una burbuja de oxígeno para los médicos que tratamos pacientes con hipercalemia al disponer de estas nuevas herramientas. Es muy importante que una vez que hayamos resuelto ese primer episodio con el desencadenante que haya tenido, tengamos en cuenta que el riesgo de recidiva de episodios de hipercalemia es muy elevado. En algunos estudios es del 50% o incluso más, y además esto se asocia a un peor pronóstico. Para evitar que se produzcan estos nuevos episodios, es importante ver si ha habido algún factor desencadenante que pueda ocurrir para intentar controlarlo y educar al paciente en ese sentido.
Existen estudios sobre el manejo del potasio en la dieta, que ahora mismo es un punto muy controvertido, ya que supone eliminar de la dieta algunos alimentos que son muy beneficiosos a nivel cardiovascular y también a nivel de tránsito digestivo, pero en general sí que se recomienda evitar aquellos alimentos que son muy, muy ricos en su contenido en potasio. También podremos retirar aquellos fármacos que predisponen el desarrollo de hipercalemia y existen muchos, como pueden ser las heparinas, como pueden ser los antiinflamatorios. Dentro de este grupo de fármacos que podemos retirar, es muy importante no retirar aquellos que han demostrado que aumentan la supervivencia a largo plazo, como pueden ser los betabloqueantes, como pueden ser los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, que en pacientes como por ejemplo con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal han demostrado que a largo plazo disminuyen los eventos cardiovasculares y aumentan la supervivencia. Por lo tanto, este debe ser siempre el último paso cuando estamos tratando de evitar recidivas. Antes de llegar a ello, sería mucho más útil introducir en los tratamientos crónicos del paciente las sales inhibidoras intestinales de potasio, como el patirómero de ciclosilicato, que como son bien toleradas y a dosis más bajas que en el manejo agudo, pueden ayudarnos a controlar los niveles de potasio, nos van a permitir mantener estas otras terapias que a largo plazo van a mejorar la vida del paciente. Cualquier persona puede desarrollar una hipercalemia en el contexto adecuado cuando se junten una serie de factores, pero es verdad que los que con más frecuencia desarrollan esta complicación son pacientes que asocian varias comorbilidades típicamente cardiológicas, nefrológicas y metabólicas, ¿no? Como el paciente diabético, el paciente renal. Estos pacientes a menudo son complejos de tratar, ya que llevan medicaciones con diferentes indicaciones, que a menudo pueden interaccionar entre ellas y para darles una adecuada calidad asistencial y el mejor tratamiento posible, hacen falta fundamentalmente, en mi opinión, dos cosas. En primer lugar, un adecuado empoderamiento del paciente. El paciente tiene que conocer cuáles son sus enfermedades, por qué está tomando los fármacos que está tomando, para qué es cada uno, y de esa manera va a saber la importancia de la adherencia terapéutica, también va a saber cómo actuar con ellos cuando se produzca alguna incidencia. Por ejemplo, pues dejar de tomar algunos de sus fármacos pues, cuando desarrolla una infección, una gastroenteritis o alguna otra enfermedad que puede hacer que desarrollen complicaciones secundarias. Entonces es muy importante que el paciente conozca qué y por qué está tomando las cosas que tiene. En segundo lugar, también es muy importante desarrollar equipos multidisciplinares y vías de comunicación entre los diferentes especialistas, tanto desde atención primaria, que es el médico que habitualmente lleva el manejo global del paciente y el que más cerca lo tiene y el que con más frecuencia va a detectar alteraciones como la hiperpotasemia, como a nivel hospitalario los diferentes especialistas que pueden incluir los servicios de cardiología, nefrología, endocrinología o medicina interna, entre otros. Muy importante que siempre que se pueda haya consultas multidisciplinares o por lo menos protocolos consensuados que estén a mano de todos los especialistas que tratamos a estos pacientes para que el manejo sea homogéneo y evitemos errores y les demos el mejor servicio a nuestros pacientes, como digo.